Hola, buenas. Las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener. Sin más que comentar, que comience. Chapter 187. El verdadero ataque acaba de comenzar. Xia Yan se animó, pisó el brazo del supergigante y se zambulló hacia la enorme cabeza. Rugido. En este momento, el supergigante parecía haber reaccionado. Rodeó su gran mano e inmediatamente agarró a Xia Yan nuevamente. Pero Xia Yan estalló de repente. ¿Cómo podría ser atrapado por él? Así que, Xia Yan corrió salvajemente varias veces y esperó hasta que la gran mano lo atrapó. En un instante, volvió a saltar. Con un zumbido. El cuerpo del titán de ataque de Xia Yan pisó por completo los hombros del supergigante. Saltó sobre él. No se quemó. ¿Qué va a hacer? Tal escena una vez más hizo exclamar a los soldados humanos. Hasta este momento, todavía no sabían la razón por la que Xia Yan ignoró la quemadura, pero pronto se sintieron atraídos por las acciones de Xia Yan. Es decir, el poder de endurecer. Al mismo tiempo, el gigante bestia Jike finalmente reaccionó. Sus ojos también se posaron en los pies de color acero de Xia Yan. En este momento, finalmente entendió por qué Xia Yan podía ignorar la alta temperatura en el cuerpo del supergigante. ¿Por qué? El poder del endurecimiento. Sí, es el poder del endurecimiento. De hecho, esto no es difícil de adivinar. Después de todo, ambos son gigantes inteligentes. Son inmunes a la alta temperatura de los supergigantes, excepto por el poder de endurecimiento. Por supuesto, no se puede decir que sea completamente inmune. El poder del endurecimiento apenas puede soportar altas temperaturas, pero ese Atacón Titán ahora está usando el poder del endurecimiento hábilmente. Debido a que estaba corriendo rápidamente, la alta temperatura en el cuerpo del supergigante no pudo derretir instantáneamente el poder de endurecimiento bajo sus pies. Pero ahora esto no parece ser importante. Lo importante es, ¿quién es este nuevo Atacón Titán? ¿Por qué usaría el poder del endurecimiento? Ya sabes, a excepción del gigante de la armadura y el gigante del martillo de guerra, otros gigantes inteligentes tienen que pasar por un período de práctica si quieren usar el poder del endurecimiento. Esto se puede ver en la transformación de Eren en Atacón Titán. En este momento, Eren obviamente no tiene el poder de endurecerse. Pensando en esto, el gigante bestia en el que Jike se había transformado no pudo evitar sentir una fuerte inquietud en su corazón. Este gigante es tan raro. Al mismo tiempo, los pensamientos de Bertold eran similares a los de Zeke. Tampoco podía averiguar quién era este ataque a Titán que parecía haber dominado el poder del endurecimiento. Desde entonces, la inquietud creció desde el fondo de su corazón. Después de darse cuenta de que Xia Yan saltó sobre su hombro, no se atrevió a descuidar, extendió su otra mano grande y volvió a golpear el hombro. En este momento, golpeó un fuerte calor, y Xia Yan, que ya estaba parado sobre los hombros del supergigante, tenía una mueca de desprecio en sus enormes ojos. Jaja, el poder del endurecimiento. Ya lo sabía. Hablando de eso, con la excepción del titán blindado y el titán martillo de guerra, el poder de endurecimiento no es tan fácil de dominar para otros gigantes inteligentes. Incluso Attack Titán es lo mismo. Pero no lo olvides, Xia Yan no es un titán de ataque ordinario. Además del poder de Attack Titán, hay varios otros poderes gigantes inteligentes en su cuerpo, incluido el poder gigante blindado de Reiner. Quizás es por esta razón que Xia Yan se sorprendió al descubrir no hace mucho. Dominó el poder de endurecer muy fácilmente. Xia Yan nunca lo había usado antes, pero simplemente no creía que fuera necesario. Pero ahora que se enfrenta al supergigante de Bertold con el cuerpo de Attack Titán, es necesario. En general, el efecto de usar el poder de endurecimiento superó las expectativas de Xia Yan. En este momento, estaba a solo unos metros de la cabeza del supergigante. En este momento, respiró hondo. Después del aire abrasador, el cuerpo de Xia Yan se congeló y saltó de nuevo. Con un deslizamiento. Una vez más esquivó la mano algo lenta del gigante y luego comenzó a reunir en silencio el poder del endurecimiento. Sin embargo, en términos de fuerza física, Xia Yan, naturalmente, no era débil. Por lo tanto, el poder de endurecimiento que usó fue particularmente duradero, lo que no solo le permitió correr en el supergigante sin ningún daño. En este momento, incluso tenía suficiente energía para transformar uno de sus brazos. En el aire, una luz plateada negra brilló, y el brazo derecho de Xia Yan se llenó repentinamente de poder de endurecimiento, como si se hubiera transformado en el brazo de un gigante de acero.
Rugió, apretó el brazo del gigante de acero y luego golpeó con fuerza la cabeza del gigante frente a él. Auge. Hubo un ruido sordo y fuerte. El puño de acero golpeó directamente en la sien del supergigante. La piel con la alta temperatura no pudo resistir el puño de acero. En este momento, el enorme cuerpo del supergigante estaba estancado. ¿Qué? Zike, la bestia gigante, se sorprendió cuando vio esto. No es posible. Al mismo tiempo, las personas del lado de los soldados humanos también se sorprendieron por esta escena, y luego se sorprendieron mucho. De hecho, golpeó al supergigante en la cabeza. Parece que fue penetrado. ¿Es realmente Attack on Titan? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Crees que podría ser otro tipo de gigante sabio que no conocemos? ¿Realmente hay 10 gigantes? Mikasa, Armin, Erin, Levi y otros se sorprendieron, y luego no pudieron evitar adivinar. La actuación de Xia Yang en este momento fue realmente increíble. En comparación con él, la actuación de Allen en este momento Attack on Titan no se parece en nada a Attack on Titan. O tal vez Eren es Attack on Titan, y aunque el cuerpo gigante de Xia Yang se parece a él, es de otra especie. En este momento, incluso Kenji y los demás todos tienen esta idea. Después de todo, aunque conocen a los 9 gigantes de la sabiduría, nunca han visto todo el poder de los gigantes con sus propios ojos, por lo que la actuación de Xia Yang en este momento los hizo pensar salvajemente, pero de repente todos se sorprendieron. Su rostro volvió a cambiar. Pero en este momento, la situación de la batalla allí cambió nuevamente. Después de que el supergigante fue penetrado en el templo por el puño de acero, no pasó nada. En este momento, su cuerpo estancado de repente se movió de nuevo. Se puso de pie. Sus 2 grandes manos volvieron a agarrar la cabeza de Xia Yang. Vale la pena mencionarlo. Al darse cuenta de esto, Xia Yang inmediatamente devolvió el golpe, pero ya era demasiado tarde. El par de manos grandes finalmente agarró el cuerpo gigante de Xia Yang. Comenzó el sonido de la quema. El cuerpo gigante de Xia Yang de repente comenzó a arder en grandes áreas. Estaba aterrorizado y rápidamente movilizó su poder de endurecimiento para cubrir su cuerpo y resistir las altas temperaturas. Pero el problema era que, en ese momento, tenía que hacerlo. A lo que se enfrentó no solo fue el poder de la alta temperatura, sino también el enorme poder del supergigante en sí. Como resultado, el cuerpo gigante de Xia Yang se apretó repentinamente y el poder de endurecimiento condensado se rompió en pedazos. Se agrietó, y pronto la alta temperatura invadió, erosionando su cuerpo junto con la enorme fuerza. Rugido. El titán de ataque transformado por Xia Yang de repente dejó escapar un rugido de dolor. Al ver esta escena, las expresiones de todos cambiaron nuevamente. Mikasa, Erwin y otros no pudieron evitar preocuparse de nuevo. Por otro lado, el titán bestia Zeke se sobresaltó al principio, y luego la cara del simio mostró una mirada de alegría. En este momento, la sensación original de inquietud en su corazón desapareció repentinamente, porque era imposible que Xia Yang se liberara de las manos del supergigante y solo se vería perjudicado por la alta temperatura. Tragado por una fuerza enorme, se redujo hasta el punto en que no quedaron huesos. Sin embargo, justo cuando casi todos lo pensaban, una visión impactante apareció de nuevo. Chapter 188. 188, 2 supergigantes. Justo cuando casi todos pensaban que Xia Yang moriría en manos del supergigante. La asombrosa visión apareció de nuevo. Auge. El sonido estremecedor se elevó de nuevo. Al mismo tiempo, un trueno dorado y un relámpago volvieron a caer del cielo. La luz dorada del trueno atravesó el cielo nocturno una y otra vez, iluminando la tierra y también iluminando las caras sorprendidas. En este momento, Bertold, Zeke, Mikasa, Armin, Levi, Erin, Ken y otros se sorprendieron. De hecho, volvieron a ver el trueno dorado. En este momento, todos sabían que esta era una señal de la transformación del gigante. Pero la pregunta es, ¿por qué sucedió de nuevo? Al darse cuenta de esto, muchas personas están incluso un poco entumecidas. Ese trueno dorado aparece de nuevo. Esta es la primera vez. ¿Es otra transformación gigante? Sin embargo, el entumecimiento se convirtió en entumecimiento. La repentina aparición de la transformación del gigante todavía atrajo su atención, por lo que todos inconscientemente miraron dónde cayó el trueno. Entonces todos se sorprendieron de nuevo. Esa racha dorada, el lugar donde cayó el trueno, estaba en realidad entre las manos del supergigante. En otras palabras, ese trueno dorado fue causado por Xia Yang. Al darse cuenta de esto, Mikasa, Erwin y otros no pensaron nada.
La cara de D cambió repentinamente. ¿Cómo podría ser posible? Ya sabes, la transformación de la hueste gigante no es solo una cuestión de cambio. Primero debe lesionarse para permitir que el poder gigante en el cuerpo tenga una salida, y luego se puede transformar. Hay condiciones para la transformación continua. La mayor condición es la limitación de la fuerza física. La transformación continua consume mucha más energía física que la transformación sola. Xia Yan no solo luchó por un tiempo después de su transformación, sino que también se recuperó de sus heridas y usó el poder de endurecimiento muchas veces. Como resultado, todavía tenía la fuerza física para transformarse. ¿No es esto demasiado exagerado? Fue precisamente por esto que Zeke y Berthold se dieron cuenta de esto. Dedu se sintió extremadamente increíble. En ese momento, después de recuperar la conciencia, Berthold soltó sus manos. Bajo el ataque del trueno dorado, obviamente ya no pudo contener a Xia Yan. No se fue por completo, pero juntó las manos y se preparó para capturar a Xia Yan, que se transformaba continuamente, otra vez. Vale la pena mencionar que el poder del supergigante es uno de los mejores entre los 9 gigantes de la sabiduría, pero usa el poder del gigante. También consume la mayor cantidad de fuerza física. Pero ahora, en comparación con Xia Yan, siente que la fuerza física que consume no es nada. No cree cuánta fuerza física tendrá Xia Yan después de transformarse nuevamente. Vamos, lo más probable es que Xia Yan ni siquiera pueda transformarse por completo, y a lo sumo será un cuerpo mutilado. En ese caso, puede matar al oponente con solo una bofetada. Al mismo tiempo, Hike se está recuperando gradualmente de su conmoción. Volvió en sí. Por supuesto, lo que Berthold podía pensar, Hike también podía pensar, por lo que su expresión volvió a ser tranquila, pero por alguna razón, el sentimiento de inquietud que acababa de disminuir todavía estaba en su corazón. Recuperado. Y esta vez, la inquietud fue aún más fuerte, como si le dijera que algo malo estaba a punto de suceder. Y lo que sucedió después pareció probar el presagio de Hike, que era absolutamente increíble. Lo que me vino a la mente volvió a suceder. En este momento, hubo un sonido aún más impactante. El cuerpo del gigante se expandió rápidamente, formando instantáneamente una figura familiar. Al mismo tiempo, una explosión extremadamente poderosa rodó, rodeada de un calor intenso. ¿Qué? Berthold, que era el más cercano, de repente cambió su expresión. A partir de esa fuerte explosión, sintió una incomparable sensación de familiaridad. Silbido. De ninguna manera. Oh, Dios mío. Imposible. Al mismo tiempo, los rostros de Zeke, Mikasa, Erwin y otros afuera, así como Ken y otros, también cambiaron enormemente. Porque también se sentían muy familiares. Parecía que habían visto una explosión tan estremecedora no hace mucho tiempo. No, no es superficial, definitivamente lo es. Habían visto tal escena hace un momento. Ese fue el momento en que Berthold se transformó en un supergigante. Pero el problema es que una escena tan aterradora ha vuelto a suceder. Pero esta vez, no fue causado por Berthold, sino por Xia Yan. El viento caliente y el fuerte resplandor del centro lo causaron nuevamente. Todos cayeron aturdidos. En este momento, Berthold, que estaba más cerca de la impactante explosión, se quedó sin palabras. Finalmente se dio cuenta de lo impactante que era el poder cuando se transformó. El fuerte ruido y la aterradora onda de explosión fueron como la destrucción del mundo. En este momento, incluso Berthold, que también era un supergigante, fue empujado hacia atrás por la aterradora ola que estalló en un instante. Un par de personas estaban lejos del centro de la explosión. La mano tan grande como una montaña se voló. Auge. La noche oscura se iluminó de nuevo y apareció de la nada, reflejándose en el cielo. En este momento, todos en la escena estaban completamente absortos. Todos quedaron atónitos y sin palabras. Sin embargo, el impacto de la impactante explosión no fue solo eso. Paso subterráneo al otro lado. En este momento, Reiner, que se había transformado en un gigante blindado, finalmente excavó el pasaje subterráneo poco a poco y rescató a Annie, que estaba inconsciente y extremadamente débil por dentro. Vale la pena mencionar que durante este periodo, también sintió que los movimientos de Berthold y Xia Yan se transformaban uno tras otro, e incluso podía ver la figura de Berthold desde la distancia. Reiner también se sorprendió por la transformación previa de Xia Yan en Attack Titan, porque no podía imaginar quién era el que de repente se transformó. Pero de acuerdo con el plan, ahora que Berthold ha tomado medidas, eso significa que Xia Yan, la persona más problemática, debería sufrir.
No parece importar quién sea el gigante en el que se transformó más tarde. Después de todo, no importa qué gigante sea, no debería ser rival para el supergigante de Bertholdt. Sin embargo, en este momento, lo que Reiner nunca esperó fue que un movimiento similar a la transformación de Bertholdt apareciera de repente de nuevo. Reiner inconscientemente miró hacia las llamas altísimas, y con un vistazo a la noche iluminada, quedó atónito de inmediato. El área de allí en realidad se avecina. Aparecieron dos supergigantes idénticos. Chapter 189. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos supergigantes? Reiner estaba atónito y tardó un rato en volver en sí. En este momento, su estado de ánimo era probablemente el mismo que cuando todos en la escena vieron a los dos titanes de ataque antes. No pudo evitar dudar de su vida. ¿Hay una tercera persona en este mundo? Los 10 gigantes. Pensando en esto, Reiner no pudo evitar que sus ojos se oscurecieran. Después de salvar a Annie, originalmente pensó que se haría cargo de Annie para ayudar a Bertholdt y a los demás. El resto de Levi, Mikasa y otros no pueden ser subestimados. Con su ayuda, Zeke, Bertholdt y otros serán más fáciles. Pero la situación actual con los dos supergigantes es diferente. Esto le hizo dudar. La situación era tan extraña que Reiner de repente se sintió incómodo. Después de un momento de vacilación, corrió hacia el campo de batalla con Annie. Silenciosamente liberó el estado de armadura y regresó a su cuerpo humano. De esta manera, incluso si llegaran al campo de batalla, no serían tan conspicuos. Incluso si hubiera un accidente, podría hacer tanto avances como retrocesos. En este momento, en el campo de batalla, todos seguían conmocionados por la existencia de dos supergigantes. Para ser más precisos, se sorprendió por la transformación de Xia Yang en un supergigante. De hecho, si solo vieran la aparición de dos gigantes idénticos, todos no se sorprenderían tanto. Pero el problema es que uno de los supergigantes claramente luchó como un titán de ataque antes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un supergigante exactamente como Bertholdt. Esta situación es realmente extraña. Es tan raro que cuesta creerlo. Por lo tanto, después de un corto tiempo, cuando el nuevo cuerpo supergigante se asomó en el espeso humo, no muchas personas volvieron en sí. La primera persona en entrar en razón no fue Zeke o Bertholdt, sino el nuevo supergigante en este momento. Ese es Xia Yang. Sí, Xia Yang ha vuelto en sí. Este es el poder de un supergigante. En este momento, bajó la cabeza inconscientemente y miró su nuevo cuerpo gigante. Sus enormes ojos no pudieron evitar iluminarse ligeramente. Vale la pena mencionar que en el momento en que Bertholdt lo atrapó hace un momento, de hecho había algo peligroso. Pero no fue el final. En ese momento, Xia Yang inmediatamente pensó en usar los truenos y relámpagos transformados por el gigante para liberarse. Después de todo, no importa cuán poderoso fuera el supergigante, era imposible resistir el rayo en ese momento. De hecho, lo que Xia Yang quería hacer era transformarse en un titán de ataque nuevamente, o intentar transformar a su titán femenina algo sin palabras. Tal y como pensaba Bertholdt, las transformaciones continuas consumen mucha energía, especialmente, se ha curado a sí mismo antes y ha usado el poder del endurecimiento, pero esta situación todavía no es un problema para Xia Yang ahora. Porque tiene mucha más fuerza física de lo que Bertholdt imaginaba. Incluso si se transformara de nuevo, no habría gran problema. Pero antes de transformarse, Xia Yang de repente recogió el grupo de luz de poder gigante que cayó del supergigante. El grupo de luz contenía exactamente 2 puntos de poder supergigante. Entonces, junto con el poder supergigante que recogió la última vez, la cantidad de poderes supergigantes que poseía Xia Yang de repente superó los 10 puntos. Debido a esto, en ese momento, su poder supergigante aumentó. La potencia se puede actualizar. Xia Yang también aprovechó la oportunidad de avanzar a un nivel, y su información personal cambió de inmediato. Sistema de captación de potencia gigante. Anfitrión. Xia Yang. Fuerza. 10, 90. Agilidad. 10, 88. Espíritu. 10, 70. Constitución. 10, 92. Poder del titán. Poder del titán inocente, 150, poder de la subgigante intermedia, 1, poder de la giganta junior, 1, poder del gigante del centro, 2, poder del gigante supergrande junior, 0, fuerza del titán de armadura, 4, fuerza del titán ancestro, 9, fuerza del titán de ataque primario, 2, fuerza del titán bestia, 4. Todos los atributos de la gente común son 10. El poder del supergigante se ha convertido en el poder del supergigante primario. En otras palabras, Xia Yang ahora puede transformarse en un supergigante.
Originalmente, Xia Yan planeaba transformarse en un titán de ataque o en un titán femenino, pero de repente se dio cuenta de que parecía poco probable que pudiera ganar a Bertolt si se transformaba en estos dos gigantes similares nuevamente. En ese caso, ¿por qué no se convierte en un supergigante? De todos modos, su identidad como anfitrión gigante definitivamente quedará expuesta después de esta batalla. Pensando en esto, Xia Yan rápidamente cambió de opinión y activó directamente el poder del supergigante principal. Desde entonces, esta increíble escena ha sucedido. Entonces, en este momento, Xia Yan, que se había transformado en un supergigante por primera vez, se sintió un poco increíble. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Este es un estado completamente diferente de la transformación del titán inmaculado y el titán de ataque. Después de que Xia Yan intentó la transformación del titán inmaculado antes, no sintió mucho cuando usó el poder de ataque con titán. Pero esta transformación es completamente diferente a las dos anteriores. El primero es el cambio de perspectiva. En este momento, Xia Yan sintió claramente que todo a su alrededor se había vuelto más corto y más pequeño. Por supuesto, esto es obviamente una ilusión. No es que las cosas a su alrededor se hayan vuelto más pequeñas o más cortas, sino que se ha vuelto más grande y más alto. Inmediatamente después, hay un cambio de fuerza. En este momento, Xia Yan podía sentir claramente que su fuerza se había vuelto mucho más fuerte. También entendió de repente por qué Bertolt lo había aplastado en términos de fuerza cuando se transformó en Attack Titan hace un momento. Porque el poder del supergigante es realmente fuerte. Por supuesto, en contraste, Xia Yan también sintió que su cuerpo era obviamente más pesado en este momento. Obviamente, este era el precio de ganar más poder. Pero en comparación, por supuesto, las ventajas superan los costos. Especialmente la temperatura asombrosamente alta. Aunque Xia Yan aún no lo ha probado, no hay duda de que cuando explota en este momento, definitivamente puede rivalizar con un volcán con forma humana. En este momento, Xia Yan apretó sus dos manos en forma de montaña y, aturdido, sintió que ya era el gigante más fuerte. Chapter 190. Este momento. Transformada en una supergigante, Xia Yan se sintió más fuerte que nunca. Sostuvo la mano ardiente como una colina e incluso sintió como si se hubiera convertido en el gigante más fuerte. Oye, ahora es mi turno. Luego, mirando a Bertolt, que fue empujado hacia atrás, Xia Yan de repente se burló en secreto, luego de repente extendió una gran mano y la agarró directamente. Al ver esta escena, las expresiones de todos de repente se volvieron maravillosas. No hace mucho tiempo, parece que Bertolt todavía está lidiando con Xia Yan, pero ahora, es el turno de Xia Yan de atacar con la misma mano aterradora. Entonces, ¿este es un duelo entre un supergigante y un supergigante? En este punto, todos se sorprendieron y miraron aún más el campo de batalla. Al mismo tiempo, Bertolt, que estaba en el campo de batalla, sintió naturalmente la inexplicable ironía de esta escena. Pero lo que siguió fue. Es ira. Sí, es ira. Rugido. El supergigante en el que se transformó Bertolt de repente abrió la boca y dejó escapar un rugido ahogado. El rugido estaba lleno de su ira. En este momento, Bertolt estaba realmente enojado. Debido a que Xia Yan se transformó en la situación del supergigante, no hablemos del principio, pero esto en sí mismo es una gran provocación para él, el anfitrión actual del poder supergigante. Entonces, en este momento, Bertolt se sintió sinceramente. Sin decirle una palabra, una de sus manos ardientes recién recuperadas de repente se movió hacia la gran mano de Xia Yan. Auge. A medida que las dos grandes manos se movían en el aire, se distorsionaron mucho. Y se oyó un rugido como de llama ardiente. Esta escena parecía extremadamente impactante. Luego, como si hubiera un entendimiento tácito, las dos grandes manos en el aire se cerraron casi al mismo tiempo, formando un puño feroz. Cuando los dos puños gigantes ardientes chocaron, el rugido comenzó de nuevo y las olas de calor surgieron en el centro, haciendo que el vacío circundante se retorciera. Al mismo tiempo, Zeke, Mikasa, Erwin y otros estaban cerca. E instantáneamente sintieron el viento caliente soplando contra sus rostros, y todos comenzaron a sudar profusamente. Era como estar en el caluroso verano, y era como si estuvieran al lado de un volcán. Hacía mucho calor. Sin embargo, a pesar de esto, nadie se fue y seguían prestando atención. El campo de batalla. En el campo de batalla, después de que los dos puños gigantes chocaron, se separaron al tocar, pero sus respectivos maestros tuvieron diferentes reacciones. Vieron al supergigante transformado por Xia Yan parado en el lugar, con un cuerpo enorme. Estaba casi inmóvil.
Por otro lado, el enorme cuerpo de Bertolt retrocedió 2 pasos e hizo 2 hoyos calientes en el suelo. Explosión. Bertolt se llenó de ira y de repente se detuvo. De hecho, fue derribado 2 pasos. ¿Cómo es posible? En este momento, los enormes ojos de Bertolt no pudieron evitar mostrar una mirada de sorpresa, aunque su otra mano aún no se había recuperado. Pero tiene poco efecto en su fuerza. ¿Por qué este supergigante con orígenes desconocidos puede derrotarlo, que también es un supergigante? Bertolt no pudo evitar pensar en el agotamiento físico del oponente en este momento. Aunque ya han agotado tanta energía, ¿por qué el oponente todavía no está agotado en absoluto cuando se transforma en un gigante? En este momento, Zeke, Mikasa, Erwin y otros aún no están agotados. La gente también está un poco sorprendida, porque por este ataque, parece que este nuevo supergigante es más fuerte. ¿Qué pasa? Mucha gente está confundida, especialmente Hike. No entiendo la situación actual. ¿Quién es este supergigante? ¿Es realmente ese hombre? Pero, ¿por qué todavía no tiene sobregiro incluso después de usar sus habilidades relacionadas con gigantes muchas veces? En ese momento, mientras todos estaban conmocionados, una sonrisa brilló en los enormes ojos de Xia Yan. El hecho de que fuera capaz de repeler a Bertolt 2 pasos no tuvo nada que ver con que la otra mano del oponente no se recuperara, sino con el hecho de que la otra mano del oponente no se recuperara. Está relacionado con la fuerza física. Vale la pena mencionar que, aunque los atributos aterradores del cuerpo de Xia Yan no se pueden superponer directamente al cuerpo gigante en el que se ha transformado, no es sin ningún aumento. Porque las acciones de habilidad, como transformarse en un gigante, consumen la fuerza física del cuerpo. De esta manera, los atributos físicos de Xia Yan naturalmente serán útiles. Y esta es también la razón por la que su fuerza física nunca se ha agotado. Después de todo, su fuerza física es 10 veces mayor que la de la gente común, lo que significa que su fuerza física es asombrosa y su capacidad de recuperación también es increíble. Si Bertolt y Hike quisieran hacer algún alboroto sobre su fuerza física, definitivamente morirían miserablemente. Por supuesto, Xia Yan era demasiado perezoso para darle otra oportunidad al oponente. En este momento, sus pensamientos se detuvieron e inmediatamente caminó hacia Bertolt. Auge. 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 La velocidad del supergigante es un poco engorrosa, pero es más poderosa que cualquier otra cosa. Cada paso que daba Xia Yan parecía causar una pequeña explosión, lo cual fue extremadamente impactante. Las corrientes de aire de alta temperatura que rodaban a su alrededor lo hicieron inclinarse como un volcán mientras caminaba. Silbido. Al ver tal impulso, hubo un repentino jadeo en la multitud. Especialmente Ken y otros, hablando de eso, esta es también la primera vez que ven al supergigante mostrar su poder. Lo más importante es que el supergigante en el que se transformó Xia Yan no era como el método habitual de Bertolt de derribar la pared y huir. En cambio, casi comenzó a causar estragos. Incluso en este momento, incluso Lian Hik, el rostro del simio se volvió extremadamente solemne. En cuanto a Bertolt, estaba enojado de nuevo. Como anfitrión serio del poder del supergigante, solo se destacó después de un riguroso entrenamiento y examen. No podía aceptar en absoluto ser reprimido por Xia Yan, un supergigante que no conocía sus orígenes. Entonces, en este momento, a Bertolt no le importó que su otra mano aún no estuviera curada, agitando su único brazo, caminó hacia él con el mismo paso. Xia Yan dio un paso adelante. De repente, todos estaban más asombrados. Esta situación fue realmente increíble. Parecía que 2 antiguas bestias gigantes luchaban, y así, al momento siguiente, era como 2 volcanes que se inclinaban y chocaban. Bajo la mirada de todos, los 2 supergigantes finalmente lucharon, y las 2 figuras gigantes de repente se encontraron. En este momento, apareció una escena impactante para los espectadores. Chapter 191. Este momento. Apareció una escena que conmocionó a los espectadores. En el momento en que los 2 supergigantes chocaron, el que tenía el cuerpo intacto de repente movió las manos, agarró un brazo que saludaba al otro gigante, y luego se giró y lo balanceó. En este momento, el supergigante de un solo brazo fue lanzado al aire y luego se estrelló de nuevo. Auge. Un fuerte ruido que hizo temblar la tierra explotó repentinamente. En medio del fuerte ruido, se levantó un movimiento no menos poderoso que la transformación del supergigante que acaba de surgir. El supergigante de un solo brazo golpeó el suelo, y la onda de choque y la ola de calor que surgieron en ese momento fueron como la superexplosión de hace un momento.
Cuando los espectadores vieron esto, sus expresiones cambiaron repentinamente y luego, involuntariamente, retrocedieron. Incluso Hike no es una excepción. Todos miraban hacia adelante con los ojos muy abiertos. Vi que el gran pozo formado originalmente por la transformación del supergigante se había expandido nuevamente. El aire en el pozo estaba retorcido, y el humo y el polvo se elevaron, casi cubriéndolo todo. Pero pronto, el humo y el polvo se disiparon gradualmente. Lo primero que surgió fue una enorme figura que se elevaba sobre el cielo. Inmediatamente después, otra enorme figura que cayó al suelo volvió a aparecer frente a todos. Silbido. Ese debería ser el nuevo supergigante. Así es, su cuerpo está intacto. Él, en realidad derribó al supergigante con un solo lanzamiento de su espalda. Es realmente aterrador que una caída desde atrás pueda causar un movimiento tan grande. En este momento, todos no pudieron evitar exclamar. Obviamente, por el grado de mutilación del cuerpo, pudieron identificar fácilmente que el que cayó al suelo en este momento fue Bertold, y el que estaba parado en el pozo, fue Xia Yan quien se transformó más tarde. Tanto las acciones de Xia Yan como los movimientos posteriores conmocionaron a la gente. El rostro de Hike se volvió más sombrío y sus ojos parpadearon como si estuviera pensando en algo. Bertold se quedó atónito. No le sorprendió el movimiento actual. Lo que lo sorprendió fue que Xia Yan en realidad usó habilidades de lucha para derrotarlo. Por supuesto, Bertold no era ajeno a las habilidades de lucha. Pero nunca se había encontrado con una situación así cuando se convirtió en un supergigante. Después de todo, su supergigante es enorme y siempre emite altas temperaturas, por lo que incluso otros gigantes inteligentes, sin mencionar el uso de habilidades de lucha contra él, era difícil incluso acercarse a él. Inesperadamente, fue derrotado por Xia Yan usando habilidades de lucha ahora que se había transformado en un supergigante. Por supuesto, esto no fue sorprendente después de todo. En términos de tamaño y alta temperatura, Xia Yan no parecía ser más débil que él. De esta manera, obviamente no fue difícil darle un tiro hacia atrás. Pero después de entender esto, Bertold todavía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Quién es este supergigante que es igual que él y por qué tiene habilidades de lucha? En este momento, Bertold también tenía algunas conjeturas sobre la identidad de Xia Yan. Pero en ese momento, antes de que pudiera pensar más, una enorme sombra lo había cubierto de nuevo. Pero el supergigante transformado por Xia Yan se acercó a él nuevamente y lo miró con condescendencia. ¡Maldita sea! El rostro de Bertold cambió de repente. Se preparó e inmediatamente se puso de pie para defenderse. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aunque el supergigante es poderoso, sigue siendo relativamente engorroso en términos de velocidad. Por no hablar de que ahora Terold seguía tendido en el suelo. Entonces, antes de que Bertold pudiera ponerse de pie, el gigante en el que se había transformado Xia Yan ya se había arrodillado y se arrodilló. El enorme pozo volvió a temblar, el polvo se levantó de nuevo y todo el piso del pozo parecía estar presionado. Todos se sorprendieron al ver que el supergigante se arrodilló sobre una rodilla y golpeó directamente a otro supergigante. El pecho del gigante. Rugido. En este momento, sintiendo el fuerte dolor que provenía de su cuerpo, Bertold se puso ansioso, rugió y volvió a agitar su brazo intacto, disparando hacia Xia Yan. Sin embargo, Xia Yan esperaba durante mucho tiempo tal reacción. Cuando vio venir el puño gigante de alta temperatura, no entró en pánico, sino que extendió tranquilamente la mano y bloqueó fácilmente el puño. Luego, el supergigante transformado por Xia Yan también tenía una mirada en sus ojos. Apretó la mano en un puño y golpeó la cabeza de Bertold. Explosión. Hubo un sonido fuerte, y Bertold de repente se sintió mareado y luchó inconscientemente. Xia Yan vio esto, pero no se detuvo, sino que continuó golpeando. Explosión. Explosión. En este momento, todo el terreno de baches fue golpeado. Todos temblaron de repente. Mikasa, Erwin y otros se sorprendieron, y muchas personas cayeron accidentalmente al suelo con exclamaciones. Las secuelas fueron tan impactantes. Deciran sufrió una lesión aún más horrible. Su cabeza había sido perforada por el puño de acero del ataque al titán de Xia Yan en este momento, y aún no se había recuperado por completo. En este momento, fue bombardeado continuamente por una montaña de puños gigantes de alta temperatura y de repente resultó herido. Pesado. Inmediatamente después de que el puño de Xia Yan se derritiera y colapsara, la cabeza gigante de Bertold fue aplastada. Como resultado, los movimientos de lucha originales de Bertold se debilitaron cada vez más.
Al ver esto, Mikasa, Armin, Levi, Erwin y otros de repente perdieron la voz. El supergigante fue derrotado. El nuevo supergigante transformado de Attack Titan obtuvo la victoria. En este momento, incluso Kenji y los demás estaban tan conmocionados que al gigante en sus ojos le volaron la cabeza en solo unos pocos golpes. Pero no se puede ignorar. En pocas palabras, Bertholdt, a quien le volaron la cabeza en ese momento, había perdido la capacidad de moverse y era casi lo mismo que un trozo de pescado en una tabla de cortar. Eso es lo que pensaba. Después de volarle la cabeza al gigante Bertholdt, obviamente estaba seguro de la victoria. Pensando en esto, Xiaoyan se detuvo y se sintió aliviado. Sin embargo, en este momento, algo sucedió. Levántate de repente de nuevo. Chapter 192. Xiaoyan golpeó la cabeza de Bertholdt con una serie de puñetazos gigantes. En este momento, no pudo evitar respirar aliviado en secreto. Porque sabía que con una lesión así, el supergigante en el que se había transformado Bertholdt sería absolutamente inútil. De esta manera, casi puede decir que está seguro de la victoria. Sin embargo, en este momento, de repente ocurrió un cambio. Xiaoyan estaba a punto de sacar el cuerpo de Bertholdt cuando de repente sintió un dolor agudo en su cuerpo. ¡Wosh! Inmediatamente después, un rugido irrumpió en el aire de sus oídos. Xiaoyan bajó la cabeza y se miró a sí mismo, y su expresión cambió repentinamente. Vi grandes y pequeños agujeros de sangre irregulares que aparecían directamente en su cuerpo, y chorros de sangre caliente salían. En este momento, en realidad estaba gravemente herido. ¿Qué es ese gigante peludo? Ataca de nuevo. Al mismo tiempo, Mikasa, Armin, Erwin y otros no pudieron evitar exclamar de nuevo. Originalmente, vieron al supergigante transformado por Xiaoyan y le dispararon a Bertholdt en la cabeza, que también se duplicó. Fue una sorpresa. Porque también sabían que después de que el gigante fuera golpeado en la cabeza, perdería inmediatamente la capacidad de moverse e incluso tendría que abandonar el estado gigante. En resumen, se puede decir que Xiaoyan ganó esta batalla. En ese momento, ocurrió otro accidente. La bestia gigante que estaba mirando no pudo soportarlo más. Se arriesgó y disparó una gran cantidad de grava, lo que de repente hizo muchos agujeros de sangre en el enorme cuerpo de Xiaoyan. Pronto, la atención de Mikasa, Armin, Levi, Erwin y otros fue atraída por la gente del otro lado. Hay un ataque enemigo. Ten cuidado, mantente alerta. Pero en ese momento, Ken y otros también aprovecharon la oportunidad para tomar medidas. Estuvieron al acecho durante mucho tiempo, y cuando actuaron, fue un golpe decisivo. Todo el equipo era como un cuchillo afilado, penetrando. Las expresiones de Erwin, Levi y otros cambiaron repentinamente ligeramente, y frente al ver esto, algunos de los nuevos reclutas, Mikasa y Armin, ya no se preocuparon por mirar el campo de batalla que tenían por delante y se dieron la vuelta para regresar por refuerzos. En este momento, nadie se dio cuenta de que toda el área estaba en un caos mayor. En una casa escondida cercana, había dos figuras. Una era una chica rubia inconsciente y la otra era un hombre fuerte. No había duda de que eran Annie y Reiner quienes habían visto dos superfiguras antes. Después de pensar en la extraña situación de que los grandes gigantes aparecieran al mismo tiempo, decidí traer a Annie aquí en su propio cuerpo. De esta manera, puede avanzar y retroceder en cualquier momento. Puede transformarse en un gigante para apoyarlo, o puede permanecer oculto y adaptarse a los cambios. ¿Quién era el supergigante derrotado? Al ver a Xiaoyan derrotar a Bertholdt, Reiner también se sorprendió. Reiner no lo sabía al principio, pero después de que Ike tomó medidas, lo entendió de inmediato. Pero no estaba demasiado preocupado. Porque, Zeke pasa a la acción. Ya sabes, Reiner una vez luchó contra Zeke con el poder de un gigante, pero él, el gigante con armadura, perdió. Entonces, en su opinión, aunque el supergigante es fuerte, es difícil lidiar con él a tanta distancia. El gigante bestia tampoco es rival. Ahora que ve al gigante bestia Zeke tomando medidas contra el supergigante, Reiner está un poco preocupado, pero Erwin no. Pensé que en ese momento habría luchas internas por parte de Erwin. Estas personas que aparecieron de repente parecían haber experimentado muchas batallas. ¿Cuál era su propósito de atacar a Erwin y a otros? Xiaoyan, naturalmente, volvió en sí. Miró a la bestia gigante en la distancia, y una mirada sombría de repente brilló en sus enormes ojos. Casi ignoro a este tipo. Xiaoyan murmuró en secreto en su corazón. Había estado peleando con Bertholdt hace un momento. Por un momento, realmente no prestó mucha atención a la existencia del Beast Giant Zeke.
Pero la situación actual le decía claramente que el gigante bestia estaba interesado en él. Sigue siendo una gran amenaza. Al menos en el estado de un supergigante, Xia Yang no puede ignorar al oponente, porque la grava que dispara es más poderosa que las balas y más precisa que la pistola de francotirador. La armadura del gigante acorazado. De esta manera, el supergigante transformado por Xia Yang obviamente no tiene ninguna ventaja contra el gigante bestia. ¿Qué pasó allí? Al mismo tiempo, Xia Yang también descubrió la lucha del lado de Erwin. Es una pena que su cuerpo sea demasiado grande ahora y su posición esté un poco lejos, por lo que no puede ver la situación exacta en absoluto, y mucho menos a los atacantes. Pero ahora, Xia Yang también tiene algunas especulaciones sobre las personas que lucharán con Erwin y otros. Xia Yang no puede evitar tener algunas preocupaciones sobre Mikasa y otros. Pero ahora, obviamente, no es el momento de apoyarlos. La cabeza de Xia Yang se movió ligeramente y miró al gigante bestia en la distancia. No importaba lo que quisiera hacer ahora, todavía tenía que lidiar con este tipo primero. En este momento, el gigante bestia Hike también tenía una mirada fría en sus ojos. La situación en la que fue derrotado superó sus expectativas, pero a juzgar por la situación actual, no fue tan mala. Después de todo, incluso si Bertold fuera derrotado, todavía estaría allí después de tanto tiempo. Reiner debería estar aquí para ayudar, ¿verdad? Pensando así, Hike lanzó un ataque contra el supergigante transformado por Xia Yang hace un momento. En cuanto al caos del lado de Erwin, también lo notó. Sus pensamientos eran los mismos que los de Xia Yang. No importa lo que sucediera ahora, primero tenía que lidiar con la otra parte. Con este pensamiento, Hike, naturalmente, no detendría sus movimientos. Inmediatamente agarró el suelo y lo arrojó violentamente en dirección a Xia Yang. El sonido de romper el aire comenzó de nuevo, y Xia Yang tenía otro agujero sangriento. Pero debido a que esta vez no había muchas piedras en la arena y las rocas, el poder del ataque fue menor que el de la última vez. Alguno. Pero aún así, Xia Yang volvió a sentir dolor. Rugido. Rugió enojado, abandonó a Bertold en el suelo, luego movió su enorme cuerpo y caminó hacia el gigante bestia Zike. Auge. 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 De repente, el suelo tembló violentamente. En este momento, era como una antigua bestia feroz que causaba estragos en la tierra, con un impulso asombroso. Sin embargo, cuando Hike vio esto, no se sorprendió, sino que se puso feliz. Oh, estás pidiendo la muerte. Esta novela la escuchas en Felix Novel. Si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras. Sin más que comentar, continuemos. Chapter 193. Auge. 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 Cuando Xia Yang comenzó a correr, el suelo tembló violentamente, como una antigua bestia gigante causando estragos. El impulso fue asombroso y podría describirse como trascendental. En este momento, incluso Erwin, Ken y otros que estaban en guerra, así como Reiner acechando en la casa, no pudieron evitar llamar la atención. Entonces de repente descubrieron que el nuevo supergigante estaba mirando al gigante bestia nuevamente. Pero en este momento, cuando el gigante bestia Hike vio a Xia Yang corriendo hacia él con un impulso trascendental, no se sorprendió, sino que se llenó de alegría. Oh, estás pidiendo la muerte. Secretamente burlado, Hike comenzó a retirarse. Pero cuando se retiró, sus manos cayeron al suelo y comenzaron a agarrar los escombros del suelo. Por supuesto, también sabía que el poder que acababa de agarrar no era muy poderoso, por lo que esta vez, comenzó a preparar cerveza en silencio. Al momento siguiente, cuando el supergigante en el que se había transformado Xia Yang todavía estaba a varios cientos de metros de él, el movimiento de retirada de Hike se detuvo repentinamente, y luego lanzó un ataque nuevamente. Ya había un montón de escombros. Agarró una mano llena de escombros y de repente levantó las manos en el aire. La oreja. Volvió a salir un sonido penetrante. Resonó en el cielo nocturno. En este momento, era como innumerables flechas atravesando el aire, silbando. El asombroso sonido de la perforación del aire atrajo inmediatamente la atención de Erwin Kane y otros que estaban mirando allí. El cuero cabelludo de Reiner se sintió entumecido y no pudo evitar recordar la situación cuando se enfrentó a Hike. Este tipo de ataque era casi equivalente a un ejército disparando bombas de francotirador al mismo tiempo. Se sentía como si los densos escombros lo estuvieran golpeando como una tormenta violenta con el poder del gigante. Y ante un ataque tan rápido, obviamente era imposible evitarlo con el grueso del gigante. Rugido. Xia Yang simplemente dejó de esconderse.
rugió y corrió directamente hacia la bestia gigante. Inmediatamente después, se escuchó nuevamente el sonido de un crujido de carne y sangre. La piel de Xia Yang exudaba un calor aterrador, y era obvio que tenía poca resistencia a este tipo de ataque. En un abrir y cerrar de ojos, había innumerables agujeros de sangre en su cuerpo. Afortunadamente, era enorme. Esos agujeros de sangre parecían aterradores, pero en realidad eran en su mayoría similares a los agujeros de las agujas en el cuerpo humano, por lo que después de que su figura se congeló por un momento, rápidamente se volvió hacia el gigante bestia nuevamente. Apuro. Xia Yang pudo resistir una ronda de ataques sin ningún daño, lo que inmediatamente hizo que Ian John y otros se sintieran aliviados. Sin embargo, Reiner, que estaba al acecho en la casa, frunció el ceño ligeramente. El cuerpo del gigante acorazado probablemente sería golpeado en pedazos, y su movilidad se reduciría considerablemente, y tendría que someterse a alguna recuperación. Inesperadamente, Xia Yang aún pudo resistir y seguir corriendo. Sin embargo, el propio Hige todavía tenía una mueca de desprecio en sus ojos. Esto es solo el comienzo. Murmuró en secreto, sus manos no se detuvieron, sino que continuaron agarrándolo, y luego de repente lo tiraron. Y esta vez, siguió moviéndose, sus manos casi se convirtieron en imágenes residuales, y siguió empujando los escombros acumulados debajo de él. Salir. El fuerte sonido volvió a resonar en el cielo nocturno, e incluso se convirtió en un rugido extremadamente poderoso. En este momento, la presión de ataque que soportó se disparó. Si todo el ejército estaba disparando bombas de francotirador en este momento, entonces todo el ejército estaba disparando bombas de francotirador continuamente. La velocidad de carrera de Xia Yang disminuyó repentinamente. Y lo más importante es que esta vez el gigante bestia está apuntando a la parte superior del cuerpo de Xia Yang. Obviamente, también tiene la intención de matar el cuerpo de Xia Yang. Es posible que un solo ataque no pueda penetrar el grueso cuerpo de Xia Yang. Pero con una cantidad tan asombrosa de ataques, eso no es posible. Al darse cuenta de esto, Xia Yang tuvo que cruzar las manos y proteger el área alrededor de su cuello. El sonido del sonido perforante de la sangre no se detuvo. La velocidad es cada vez más lenta, e incluso es difícil llegar a la posición a menos de 100 metros de distancia de la bestia gigante. Puede alcanzar esta distancia en 2 pasos, pero en este momento, Xia Yang ya no puede caminar. Su cuerpo estaba cubierto de agujeros de sangre, y sus brazos gigantes casi fueron golpeados en tamices, perdiendo impulso por un momento. Luego, cuando Hige cambió de dirección, disparó algunos escombros hacia las rodillas de Xia Yang. Se tambaleó de repente y luego cayó al suelo. Auge. El sonido fue como una explosión de nuevo. Sin embargo, el supergigante en el que Xia Yang se había transformado solo siguió los pasos de Bertold. Cayó al suelo inmóvil. Silbido, tan fuerte. Ese gigante peludo en realidad derrotó a un supergigante. Al ver esta escena, a pesar de que Erwin y otros estaban en medio de una batalla con Kenny, muchas personas todavía estaban conmocionadas y asombradas. Cuando Reiner, que estaba al acecho en la casa, vio esto, su expresión se iluminó. Efectivamente, como pensaba, sé que podría derrotar a este supergigante. Al pensar en esto, Reiner de repente se sintió aliviado. En este momento, también podría aparecer para ayudar a suprimir la escena. Sin embargo, cuando Reiner estaba pensando esto, la mutación ocurrió de nuevo. Debido a la alta temperatura y las heridas del gigante caído, una gran cantidad de humo se elevó del enorme cuerpo en este momento. Apareció una figura de tamaño humano normal. ¿Qué? Liner se sorprendió cuando vio esto, e inmediatamente se dio cuenta de que este debería ser el cuerpo escondido en el nuevo supergigante. Es solo que la velocidad del cuerpo era demasiado rápida y el humo estaba enredado, por lo que Reiner no pudo ver con claridad por un tiempo. Su apariencia. Pero pronto, una mirada de sorpresa volvió a aparecer en el rostro de Reiner, porque después de que el cuerpo emergió del cuerpo del gigante, voló directamente hacia el gigante bestia no muy lejos. El equipo que usó fue exactamente un dispositivo móvil tridimensional. He estado protegiéndome de ti durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, el gigante bestia no estaba muy sorprendido, pero sus ojos estaban fríos. A juzgar por la acción de resistencia del supergigante en este momento, la posibilidad de que mate directamente el cuerpo en su cuerpo es obviamente relativamente baja. Así que, por supuesto, Hige está en guardia contra esto. Un poco. Pero en este momento, al ver que el cuerpo principal estaba usando un dispositivo móvil tridimensional, una mirada de sorpresa brilló en su rostro, y luego fue reemplazada por una mirada de ferocidad.
Casi tan pronto como terminó de hablar, Hike tiró los escombros restantes. El sonido de romper el aire comenzó de nuevo. Esta vez, Hike incluso cubrió deliberadamente todo el aire frente a él, como una red afilada, y no podía creerlo. ¿Cómo podría escapar de un ataque tan denso en el aire? Sin embargo, justo cuando Hike estaba pensando esto, sucedió una situación increíble. El cuchillo siguió volando. De hecho, esquivó la densa lluvia de escombros uno por uno con gran velocidad. Luego, así, voló con éxito a los pies de la bestia gigante. ¿Qué? Hike se sorprendió de repente. Cuando quiso volver a hacer algo, ya era demasiado tarde. En este momento, la luz fría explotó repentinamente. La luz fría como una luna creciente de repente se elevó de los pies del gigante bestia. Y justo cuando se elevó, de repente se dividió en dos, y luego se dividió de nuevo, y finalmente se convirtió en innumerables luces frías, como relámpagos, barriendo todo el cuerpo del gigante bestia. Cepillo. La veloz figura se detuvo en el hombro del gigante bestia, revelando su verdadera apariencia. Al ver esto, Reiner se quedó atónito con su rostro delicado y su confianza inexplicable. Si no es Xia Yan, ¿quién más? Chapter 194. La luz fría se desvaneció. La figura aterrizó sobre los hombros de la bestia gigante y su verdadera apariencia se reveló de inmediato. Es realmente él. Liner se quedó atónito cuando vio esto. Vio esa figura con un rostro delicado y una confianza inexplicable. Si no es Xia Yan, ¿quién más? Aunque ya lo había adivinado, cuando realmente vio a Xia Yan, Reiner no pudo evitar sorprenderse. Es realmente Xia Yan. En otras palabras, el supergigante de hace un momento fue realmente transformado por él. Y el ataque a Titán de hace un momento también fue transformado por él. Reiner se sorprendió aún más cuando se dio cuenta de esto. El cuerpo humano de Xia Yan ya era aterradoramente poderoso, pero esa persona en realidad tenía el poder de un gigante. Y hay dos tipos. Y lo que es más importante, realmente solo puede transformarse en titán de ataque y titán colosal. ¿Habrá otras potencias gigantes? Simplemente, ¿no lo mostró? Cuanto más pensaba Reiner en ello, más sorprendido se sentía. Entonces, pensó en Zeke, el gigante de las bestias. En la situación de hace un momento, era obvio que Xia Yan mostró una vez más su increíble fuerza en un cuerpo humano, descartando temporalmente el dispositivo móvil tridimensional en el aire, y luego esquivó con flexibilidad todos los escombros en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente Zeke lanzó el ataque. La luz fría en ese momento era casi deslumbrante. Entonces, ¿cómo está Hike ahora? Al mismo tiempo, Erwin y otros también se sintieron atraídos por la luz fría que brillaba en este momento. Ellos también estaban peleando y no pudieron evitar mirar hacia allá. Por otro lado, Ken y otros, especialmente el líder Kenny, sabían que después de que él y otros tomaran medidas, sin importar cuál fuera la situación de los gigantes allí, tenían que luchar rápidamente. De lo contrario, no importa qué lado de los gigantes gane, no podrán vivir con eso. Entonces, en este momento, no estaban distraídos en absoluto, luchando mientras se acercaban al objetivo Allen. Pero entonces, con un sonido extremadamente fuerte de agua derramándose, Ken y otros finalmente no pudieron evitar girar la cabeza y echar un vistazo. En este momento, lo que apareció a su vista fue una escena extremadamente asombrosa. Vi a la bestia gigante parada en la distancia. Innumerables grietas aparecieron de repente en la superficie del cuerpo, y luego la sangre brotó como una tormenta como loca. ¡Puf! Esta escena se ve extremadamente impactante. La bestia gigante que parecía inofensiva al principio se cubrió instantáneamente de sangre, su cuerpo estaba desgarrado y estaba al borde del colapso. Su enorme cabeza de simio miró enojado, de repente se separó del cuerpo y cayó. ¿Qué, Hike? Al ver esta escena, la expresión de Reiner cambió repentinamente. Al mismo tiempo, Erwin y otros, así como Ken y otros, también estaban conmocionados y asustados. La bestia gigante en realidad fue asesinada por Xia Yan. El gigante bestia, que se había desempeñado de manera igualmente asombrosa hace un momento, incluso derrotó a un supergigante, casi fue cortado en pedazos por Xia Yan. ¿Qué clase de poder asombroso era este? Quería transformarse, pero de repente renunció a la idea. A juzgar por esta postura, incluso si no muriera, probablemente estaría gravemente herido. Y Bertold estaba en la misma situación. No tiene absolutamente ningún sentido que Reiner se transforme en un gigante acorazado. Porque es muy probable que no pueda derrotar al gran diablo. Si realmente hace esto, lo más probable es morir. Atónito.
Su cautela anterior parecía haber funcionado. Pero la pregunta era, ¿por qué no era feliz en absoluto? La inesperada extrañeza y fuerza de Xia Yan lo hicieron sentir como si estuviera cayendo en una cueva de hielo. Mientras tanto, Reiner estaba un poco confundido y no sabía qué hacer. Por otro lado, Mikasa, Armin, Levi, Erwin y otros no pudieron evitar quedarse un poco atónitos. Mientras se enfocaban más en el campo de batalla gigante, finalmente vieron la figura de Xia Yan. Ese es el hermano Xia Yan. No está muerto, el hermano Xia Yan no está muerto. Jeje, déjame decirte cómo pudo morir tan fácilmente el gran diablo. En este caso, ¿no significaría que el ataque a Titán y el supergigante de hace un momento fueron transformados por el hermano Xia Yan? ¿Cómo es que él también tiene la fuerza de un gigante? No estoy seguro de esto. Después de descubrir la figura de Xia Yan, Mikasa, Erwin y otros se quedaron atónitos por un momento y luego se sorprendieron mucho. Aunque algunos de ellos, como Mikasa, Armin, Erwin y algunos otros, ya habían adivinado la identidad del extraño gigante, pero ahora vieron la figura salir volando del cuerpo del supergigante. Fue realmente después de Xia Yan, no pudieron evitar sorprenderse infinitamente. Xia Yan realmente no está muerto. Y tal como pensaban, realmente se convirtió en el 10º titán que podría transformarse en titán de ataque y supergigante. Al comprender esto, nadie se sorprendió de que Xia Yan se transformara en un titán de ataque y un supergigante, los cuales eran más fuertes que Allen y Bertold. Porque ese es Xia Yan. El hombre feroz, el dios, el diablo, el asesino de gigantes. No es de extrañar que él, con tantos títulos, se convirtiera en el mismo gigante y explotara con un poder aún mayor. Pero entonces, Mikasa, Armin, Erwin y otros todavía estaban conmocionados. Porque esta vez Xia Yan tomó medidas y mató directamente al gigante bestia. De esta manera, no hay duda de que la situación de batalla está comenzando a inclinarse a su favor. Porque también saben que ahora que se han ocupado de Hike y Bertold, su victoria es casi segura. En este momento, los gigantes fuera del muro ya no tienen miedo incluso si el gigante blindado ataca de nuevo. En este momento, recordando la situación de batalla antes de que Xia Yan no apareciera, y comparándola con la situación de batalla actual, Erwin y otros de repente se sintieron como si estuvieran en otro mundo. Estaba claro que hace un momento, incluso si despachaban a Levi, no ayudaría. La situación era grave. Pero cuando apareció Xia Yan, llegó este momento. No solo derrotaron a Ymir, Bertold dice que para salvar la situación, sino que incluso invirtieron la situación y casi les permiten ganar. Y todo esto se debe casi en su totalidad a Xia Yan. Este es simplemente un esfuerzo de una sola persona que milagrosamente revirtió toda la batalla. Chapter 195. Puff. Hubo un fuerte sonido de salpicaduras de sangre. La figura de Xia Yan desapareció directamente en el par de carne y sangre rotas. Al momento siguiente, agarró una figura ensangrentada directamente de carne y hueso. No hay duda de que es el anfitrión del titán bestia, Zike. Al ver esto, las pupilas de Reiner se encogieron repentinamente y abandonó por completo la idea de transformarse. En este momento, Hike obviamente había perdido su capacidad de lucha. Si se transforma, probablemente se ocupará solo de Xia Yan. En ese caso, tal como pensó antes, morirá. Y al mismo tiempo, Erwin y otros, así como Ken y otros, naturalmente entendieron el estado de Hike en este momento, y sus expresiones cambiaron ligeramente. Erwin y otros se sorprendieron, naturalmente. Ken y otros se sintieron sinceramente asustados. Xia Yan resultó ser el hombre misterioso que podría transformarse en titán de ataque y supergigante. Junto con su increíble fuerza, ¿cómo lidiarán con eso si espera a que sus manos estén libres? Rápido, acelera. El líder, Kenny, se puso ansioso y gritó en voz alta. Tan pronto como terminó de hablar, ya no le importó y fue directamente a matar a Allen. Explosión. Kenny disparó directamente a un soldado y estaba a punto de seguir avanzando. Entonces hubo un destello de luz fría y una espada vino hacia él. ¡Cam! Kenny reaccionó rápidamente e inmediatamente lo bloqueó con la pistola en la mano, pero la pistola fue cortada. Una figura familiar dio un paso adelante. Levi. Las pupilas de Kenny se encogieron, dejó escapar un grito bajo, sus piernas y pies temblaron, y lo echó. Explosión. Llegó el dolor. Kenny solo sintió dolor en el hombro y Levi lo golpeó, pero al mismo tiempo, también pateó a Levi, lo que lo hizo tropezar unos pasos. En este momento, el rostro de Levi estaba sombrío. Kenny, aún no estás muerto.
Mientras decía eso, miró a los hombres de Kenny que obviamente estaban matando a Allen, y de repente dijo con cierta claridad: parece que te has convertido en el lacayo de alguien. Kenny se echó a reír de repente. Bastardo, sigues siendo tan grosero. Luego echó un vistazo a las piernas de Levi. Pero parece que has crecido mucho, pero ahora estás herido. El rostro de Levi se oscureció de repente cuando escuchó esto. Fue herido hace un momento cuando fue bombardeado por Ymir cuando se transformó. Por supuesto, aún no está curado. Simplemente forzó su mano. Entonces, incluso si se quita la pistola de Kenny ahora, Levi no confía en poder derrotar a este anciano, y esta vez, el grupo del oponente obviamente está preparado. Además de sostener pistolas, también llevan algo similar a un dispositivo móvil tridimensional. Pensando eso, Levi todavía no se inmutó en este momento y corrió hacia Kenny con voz oscura. Los dos inmediatamente pelearon entre sí. Sin embargo, aunque Levi apenas logró enredar al líder, Kenny no se encontraba por ningún lado. La situación no es optimista. A pesar de que el número de Erwin y otros que se quedan del lado de Allen es similar a la de Kenny y otros, la diferencia en el equipo es demasiado grande. Con pérdidas, y junto con el ataque repentino, en este momento, la situación de batalla en el campo era casi unilateral. Ah. En este momento, sonó un grito. Levi se sobresaltó cuando escuchó el sonido. Después de obligar temporalmente a Kenny a regresar, rápidamente miró hacia arriba. Luego enarcó las cejas. La persona que hizo el grito era en realidad una mujer. El recluta, que parecía llamarse Elise, de repente fue tomado como rehén por una de las mujeres de Kenny. La primera en ser capturada en realidad no fue Eren, sino ella. Levi estaba confundido, y de repente su rostro volvió a cambiar. Allen. En este momento, en realidad era el turno de Allen de que sucediera algo. Petra y otros a los que se les había ordenado protegerlo sufrieron heridas de diversa consideración y fueron derrotados directamente. Entonces todos esos subordinados estaban inconscientes. Allen los rodeó. Todos los demás se sorprendieron cuando vieron esto, y solo Mikasa todavía sostenía la espada y se apresuró en silencio. Pero en este momento, Kenny aprovechó la oportunidad para retomarlo. Tomó la pistola que acababa de disparar y le disparó a Mikasa. Aunque falló, la bala golpeó el suelo, haciendo que Mikasa se detuviera y pareciera sombrío. A todos, les aconsejo que dejen de moverse. Kenny se rió de nuevo, e inmediatamente apuntó con el arma a Allen, que estaba siendo rehén de sus hombres. Al ver esto, Erwin en la multitud de repente brilló con los ojos y levantó una mano para indicar a todos que no actuaran precipitadamente. Miró a Xia Yan, que todavía estaba lejos, y suspiró para sí mismo. El momento elegido por Kenny y otros fue realmente inteligente. Sucedió que fue cuando Xia Yan estaba luchando ferozmente con el gigante bestia. El gigante ha capturado su cuerpo, pero ahora obviamente es demasiado tarde para apoyarlos. Y debido a que el equipo de Kenny y otros los suprimió, su resistencia no sirvió de nada, y mucho menos a ellos en este momento. El As Levi se lesionó. Es por eso que Eren y Elista fueron atrapados tan rápido. Ahora, obviamente no tenía sentido seguir resistiéndose, por lo que Erwin cooperó. Levántate, Kenny. Aunque no le teme al sacrificio, ciertamente no quiere que sus hombres se sacrifiquen en vano. Muy bien. Kenny asintió de inmediato cuando vio la cooperación de Erwin, y luego comenzó a unirse a sus hombres. Luego, levantó la comisura de la boca y dijo a Erwin, Levi y otros: ahora, los rehenes están en nuestras manos. Sí, espero no ver a nadie persiguiéndome, de lo contrario, mataré a esta mujer y luego lo mataré a él. De lo que estaba hablando era, por supuesto, de Lista y Eren. Al escuchar esto, los rostros de Erwin y Levi se oscurecieron. Mikasa en la multitud no pudo evitar tomar medidas de nuevo. Bueno, con el poder de un gigante, no debería estar en problemas tan pronto, pero ese no es necesariamente el caso de Elista. ¿Quién sabe lo que le harán estos tipos de origen desconocido? Xia Yan le pidió que protegiera a Elisa antes. Ta y otros. Si Elista es capturada, ¿cómo se lo explicará a Xia Yan cuando venga? Pero antes de que Mikasa pudiera actuar, Hermín la detuvo rápidamente. Hermín, naturalmente, lo pensó, por lo que también sintió que Mikasa no podía actuar ahora, porque hacerlo probablemente tendría el efecto contrario. Retírate. La situación es urgente. Kenny no prestó atención a las pequeñas acciones de Mikasa. Tan pronto como terminó de hablar, tomó la iniciativa y se fue volando. Hablando de eso, también le preocupaba que Xia Yan viniera a apoyarlo, de lo contrario, con su temperamento, lo tomarían como rehén.
Después de que Eren y Alista tuvieron éxito, obviamente no le importó matar a algunas personas más antes de irse, especialmente a ese mocoso Levi. De esta manera, los hombres de Kenmi también tomaron como rehenes a Eren y Alista y los usaron. Equipos similares al dispositivo móvil tridimensional volaron uno tras otro. Erwin y otros los vieron irse, y sus rostros eran feos. Originalmente, Xiaoyan derrotó al supergigante, el gigante de la bestia, deben ser considerados. Era justo ganar la batalla. Sin embargo, ahora que Allen fue secuestrado, la victoria se vio inmediatamente ensombrecida y su importancia se redujo considerablemente. Chapter 196. ¿Quiénes son esas personas? ¿De verdad secuestró a Allen? Reiner, que estaba al acecho en la casa, renunció a la idea de transformarse y morir, pero aún así prestó atención a la escena. Después de ver a Ken y otros secuestrando a Allen, no pudo evitar preguntarse. Ken y otros tienen una movilidad tridimensional similar. ¿Quién es la persona detrás de la instalación? ¿Para quién trabaja? ¿Cuál es el propósito de secuestrar a Allen? Afortunadamente, esto no es difícil de adivinar, por lo que Reiner pensó rápidamente. ¿Está dentro de la pared? ¿Alguien de la familia real? La razón por la que pudo pensar en esto es en realidad muy simple. Por la naturaleza especial de Allen. En su opinión, Allen debería tener el poder del titán ancestral. Pero el problema es que el poder del titán ancestral debería ser causado fue heredado por la familia real dentro del muro. Ahora ha llegado a Allen, que en sí mismo revela muchos problemas, y esta es también la razón por la que Reiner y otros han estado investigando en vano en los últimos años, porque inconscientemente creían que el poder del gigante existe en la familia real y no piensan en otras personas en absoluto. Es por eso que se sorprendieron tanto cuando vieron a Allen transformarse en un gigante. Después de ver a las personas que habían visto el equipo, Reiner inconscientemente pensó en la familia real. Después de pensar en esto, no pudo evitar reflexionar. Ahora que la familia real ha capturado a Allen, seguirán a Xiaoyan y otros. Debería haber un conflicto. En tal conflicto, tendrá la oportunidad de rescatar a Zeke y Bertold, o incluso recuperar el poder del antepasado. La expresión originalmente sombría de Na gradualmente se volvió más brillante. Tal vez, realmente puede. Planteó la hipótesis durante un tiempo y descubrió que no hay ninguna posibilidad. Aunque Xiaoyan es muy fuerte, también puede transformarse en un titán de ataque y un supergigante, e incluso puede transformarse en otros gigantes inteligentes. Pero, ¿es invencible? Claro que no. En ese momento, incluso si Hike y Bertold no fueron rescatados, no era imposible para él y Annie luchar solos. Lo más importante era que si la guerra comenzaba de nuevo, tal vez la gente de la familia real podría brindarles ayuda. Ayuda inimaginable. Porque para entonces, tendrán un enemigo común, Xiaoyan. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, que la familia real se trague a Allen, recupere el control del poder del gigante antepasado y use el poderoso poder de las coordenadas para lidiar con ellos. Pero no importa, porque en ese caso, Xiaoyan obviamente se convertirá en su aliado nuevamente y luchará con ellos contra el gigante antepasado. En este caso, realmente no es seguro quién ganará al final. Cuanto más pensaba Reiner en ello, más sentía que había mucho por hacer. De esta manera, incluso si no captura el poder del titán ancestral al final, no importa. Al menos tiene que rescatar a Hike y Bertold. De lo contrario, no tendrá la vergüenza de volver al Marais. Pensando en esto, Reiner de repente tomó una decisión. Luego tomó rápidamente a Annie y abandonó el lugar. Si quiere implementar esta idea, obviamente tiene que esperar a que Annie se recupere. El otro lado. El centro del campo de batalla. Las preocupaciones de Kenmi son en realidad algo innecesarias. Aunque sabía que había una situación inesperada del lado de Erwin, Xiaoyan no solo fue a apoyarlo. Después de matar el cuerpo gigante de la bestia y capturar a Hike, tuvo que lidiar con él para asegurarse de que Hike ya no pudiera transformarse para poder escapar. Y aún no ha terminado. No lo olvides, ahí está Bertold. Aunque a Bertold le volaron la cabeza hace un momento y perdió la capacidad de moverse, Xiaoyan tuvo que irse temporalmente debido a Hike, y se desconocía cuál era su condición en este momento. En este momento, cuando Xiaoyan miró, el cuerpo gigante de Bertold de repente comenzó a vaporizarse. Cuando Xiaoyan vio esto, se apresuró a entrar sin esperar a que la niebla desapareciera por completo. Después de todo, también le preocupaba que Bertold todavía tuviera la capacidad de moverse y pudiera escapar a través de la niebla. Afortunadamente, lo que preocupaba a Xiaoyan no sucedió. Penetró en la niebla, avanzó a tientas y pronto encontró el cuerpo de Bertold.
Aunque Xiaoyan no sintió mucho, tal vez el consumo del supergigante fue realmente bueno, por lo que Bertold estaba en coma en este momento, con el rostro pálido. Al ver que Bertold realmente se había desmayado, Xiaoyan realmente respiró aliviado y luego siguió el mismo patrón, atándolo a un estado en el que no podía mutilarse ni transformarse. Para cuando esto se hizo, Ken y otros habían desaparecido hacía mucho tiempo, y luego Xiaoyan regresó con Erwin y otros. Hermano Xiaoyan. Xiaoyan, ¿estás bien? Hermano Xiaoyan, eres tan increíble. Hermano Xiaoyan, ¿por qué puedes convertirte en un gigante y hay dos tipos de gigantes? Al ver el regreso de Xiaoyan, Erwin y otros también dieron un suspiro de alivio. Sus espíritus, que habían estado tensos durante mucho tiempo, finalmente se relajaron un poco. Mikasa, Armin, Sasa, Jin, Connie y otros llegaron rápidamente. Cuando llegaron frente a Xiaoyan, Mikasa y otros dijeron con alegría. Sin embargo, cuando Connie finalmente preguntó sobre la razón por la que Xiaoyan podía transformarse en un gigante, toda la escena de repente pareció estar en silencio nuevamente. Es como si se hubiera pulsado el botón de silencio. Connie obviamente tenía curiosidad por la capacidad de Xiaoyan para transformarse en un gigante, pero otros no necesariamente lo pensaban. Especialmente los veteranos. La repentina transformación de Xiaoyan en un gigante fue algo que muchas personas no esperaban en absoluto. Así que hay más dudas que confianza. ¿Qué sospechas? ¿Te preguntas si Xiaoyan también es un espía? En este momento, incluso Erwin, Levi y otros miraron a Xiaoyan con ojos extraños. La escena se volvió completamente silenciosa y la atmósfera se volvió un poco extraña. Connie, naturalmente, se dio cuenta de algo y rápidamente cerró la boca con una mirada de aprensión. Mikasa y Sasa se acercaron y agarraron la mano de Xiaoyan para expresar su confianza. Xiaoyan les dio unas palmaditas a los dos para tranquilizarlos. Por supuesto, era muy consciente de las sospechas de todos. De hecho, cuando Xiaoyan se transformó en Attack Titan hace un momento, ya había anticipado tal situación. Entonces, en este momento, frente a la atmósfera tranquila y extraña, su expresión no cambió mucho, pero dijo en silencio. Como puedes ver, en realidad también tengo el poder de un gigante. No ninguno de los 9 gigantes sabios, sino un nuevo tipo de gigante. Si realmente quieres decirlo, puedes considerarme como el 10º gigante sabio. Al escuchar la admisión personal de Xiaoyan, las expresiones de todos se volvieron aún más diferentes. Incluso Mikasa y Sasa agarraron la mano de Xiaoyan un poco más fuerte. Xiaoyan es realmente el 10º gigante. Este sería el fin de la novela, ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de YouTube y Patreon. Por si te interesa, el link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.